vulgaridad ni nada de esas cosas. Y digo, muchachos, la noticia es que hasta hoy pecamos en esta casa. Entonces sacó la Biblia y dijo, vengo de la iglesia pentecostal, como lo has dicho, unida de Colombia y Jesucristo. El evangelio es tan poderoso que fui a un culto por primera vez, un sábado, recuerdo. Y después de pensar en... Diga a todos un saludo muy especial en el nombre de Jesús, deseándoles a todos las más ricas y abundantes bendiciones de parte del Señor. Hoy tengo la grata compañía aquí a mi lado de nuestro pastor Juan Carlos Soto, uno que casi nadie conoce. Bueno, saludarles a ustedes, los que están allá, tras la pantalla, hermanos, amigos, familia, bueno, la iglesia en general. Gracias, aquí estoy con Karen. Bueno, de verdad que estamos muy contentos en palabra, vida y propósito. Amén. Hermano Juan Carlos, me complace muchísimo saludarle hoy desde tierras cordobesas. Bienvenido al departamento de Córdoba. Bienvenido a nuestro distrito 27. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo le ha pasado? Bueno, les cuento, de verdad. No, estoy feliz, estoy dichoso. Llegamos el sábado aquí al departamento de Córdoba. Así que feliz, estamos aquí desde Ayapel en estos momentos, aquí frente a la Ciénaga. No, mejor dicho, sin palabras. Los invito de verdad que conozcan por acá. Y lo más hermoso es la iglesia del Señor que está en este lugar. Bueno, nos complace hoy tenerle aquí en nuestro programa Palabra, Vida y Propósito, hermano Juan Carlos. Hablar de usted es hablar de la obra poderosa que el Señor Jesucristo ha hecho no solamente en su vida, sino que también en su familia. ¿Preparado? Claro que sí. Bueno, en un camino por la ausencia de Dios en su vida y en la de su familia, se encontraba un niño, un adolescente, un joven que enfrentó desafíos que parecía que la vida quedaba allí o llegaba hasta ese punto. Pero en medio del caos, de la situación, de la adversidad, en medio de diferentes entornos, contextos y situaciones, una luz se incendió. Y hoy en día nuestro hermano es testimonio vivo de la obra poderosa que Dios puede hacer en la vida de él. Bueno, yo era ese pocholo, ¿no? Que quiere decir como un niño noble del barrio. Criado, no me da pena decirlo, en un jibareadero, así decimos en Cali. Ya ustedes lo han escuchado muchas veces. Mi madre vendía vicio allá en el distrito de Agua Blanca, exactamente en el barrio Charguazú. Bueno, ahí nací, ahí me crié. Mi madre siempre me contaba esa historia que me fascina, me gusta. Dice que se estaba comiendo un sancocho cuando de repente le di un solo olor y salí de una. Dice ella que caí al piso y de ahí me recogió. Y me contaba mucho esa historia mi madre. Decía, hijo, no te olvides que del suelo te recogí, para que yo no me creyera muchas cosas, para que entendiera siempre que donde quiera que el Señor nos lleve es Él, es su grandeza, es su poder. Amén, amén. No ha sido otra cosa. Nuestro hermano nació en Cali en 1978. Hermano Juan Carlos, vamos a retrocedernos un poco en el tiempo. ¿Qué recuerdo conserva usted de aquel niño de 5 o 6 años? ¿Quién era? Bueno, era, como te cuento, un niño noble, pero siempre en la calle, jugando con la llanta y el palo, bañándome bajo la lluvia, corriendo por las calles. Recuerdo muy bien mi infancia. Recuerdo la pela que me daba mi madre porque era muy cansón. Me gustaba tirar piedras, jugar al papá y a la mamá. Siempre escogía a la niña más bonita y yo era la mamá y yo siempre era el papá. Y mis hijos eran los otros niños. Y bueno, cuando ya tenía mi hogar establecido, pues llegaba mi madre. Pocholo, anda a comprarme 2 copas de aceite, vendían en esa época. Un cuarto de manteca. Y yo me iba, bueno, muy rebelde ahí para allá. Y cuando volvía, pues de hacer el mandado, ya el hogar se me había acabado. Ya el juego se había acabado.
Así que eso me recuerdo de infancia, una infancia muy linda, muy bonita viví, gracias a Dios. Una infancia muy bonita entre juegos de niños y todo eso que un niño normal experimenta durante los primeros años de vida, pero por otro lado, una infancia marcada por un entorno hostil, en donde aprendió a ser astuto y defenderse en la vida. ¿Qué fue lo más duro que tuvo que enfrentar siendo niño? Bueno, realmente lo más duro fue no criarme con un papá. Yo creo que fue lo más duro que enfrenté. A veces extrañaba mucho tener esa figura, ese amor del padre. Pero aunque fue duro, sí tengo que confesar que mi madre fue padre y madre para mí. Realmente que la madre que Dios me dio llenó todos esos vacíos a cabalidad, sin faltar nada. De verdad lo puedo decir. Hermano Juan Carlos, usted cuenta mucho este testimonio que inicialmente empezaba a contarnos acá sobre la venta de drogas, que su mamá tenían este negocio, este expendio en casa. ¿Cómo llegaron a tener este negocio y por causa de eso? Bueno, mi madre, a ser madre soltera con tantos hijos, en total somos 6, entonces eso la llevó a tener este negocio, ¿no? Por ciertas amistades. Sí, mucho tiempo vendiendo droga, pero aunque era nuestro sustento, sí tengo que admitir que la pasábamos muy mal, que no quiero adelantarme, pero el pecado no da nada bueno. La vida del mundo no le da nada para que el hombre rescate. Entonces, pues lo recuerdo es que aunque vendíamos droga, eran las 4 o 5 de la tarde y a veces no habíamos almorzado. Una ruina total. Entonces así recuerdo la venta de droga, que a la verdad no nos trajo nada bueno. Pero hubo un día que su madre llegó a la casa, lo reunió en la sala quizás de aquel hogar, sacó una Biblia y le dijo textualmente: hasta hoy pecamos en esta casa. Vengo de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, Jesucristo cambió mi vida. ¿Verdad que sí, hermano? ¿Cómo recibieron ustedes, esos hijos, especialmente usted, esa noticia transformadora y además que venía de una madre que quizás ustedes nunca imaginaban que eso podría pasar? Bueno, déjame, yo hasta me acomodo un poco mejor. A ver, ese día lo recuerdo como el día de hoy. Nosotros teníamos un equipo de sonido grande. Bueno, ustedes saben, la negramenta en Cali. No dejábamos dormir los vecinos, nos cortaban la energía, no sabían qué hacer con nosotros. Pero ese día en particular llegó mi madre, nos reunió en la casa y nos dijo: muchachos, les tengo una noticia. Mi hermano me pegó con el codo y dijo: mi madre está rara. Nosotros nunca habíamos visto a mi madre así. Su rostro decía todo. Sus palabras esta vez fueron diferentes porque no llegó con vulgaridad ni nada de esas cosas. Y dijo: muchachos, la noticia es que hasta hoy pecamos en esta casa. Entonces sacó la Biblia y dijo: vengo de la Iglesia Pentecostal, como lo has dicho, Unida de Colombia, y Jesucristo me cambió la vida. Bueno, para nosotros esa noticia fue impactante. Nosotros no conocíamos del Señor. Así que, bueno, realmente quedamos impactados pensando que nuestra madre se ha vuelto hasta loca. Porque al otro día empezó a regalar la música que teníamos. Por ahí lo he dicho, salsa, hasta allá nomás, boleros. Y vimos que era verdad. Y al otro día iban los viciosos: doña Pri, dame una papeleta de vicio. Y mi madre decía: ya no vendo más vicio, ahora soy una hija de Dios. Entonces, ¿qué más puedo decir acerca de este aparte? Que ahí empezó el cambio, por la transformación que Jesucristo hizo en nuestra casa, en la vida de nuestra madre primeramente. Ya te contaré cómo empezó la cosa con nosotros. Señor, por allí vemos que lo dice muy de seguido que era de los hijos más rebeldes, ¿verdad? Se la pasaba en las esquinas armado con un cuchillo. De vez en cuando a un amiguito le prestaba un arma y usted decía: soy
El super Juan Carlos. Soy, mejor dicho, súper poderoso, ¿verdad? Y usted le dijo a su madre, yo no vivo con gente evangélica, yo me voy de esta casa. Tenía 19 años. ¿Qué hizo? ¿Para dónde se fue? A ver, bueno, en esa época tenía unos 16 años. 16, perdón. Yo era muy rebelde. Y ahora que hice el cuchillo, pues me da risa. En estos días me salió una prédica, pues de este servidor en internet. Y yo casi en sí, te digo la verdad, casi no la veo. A decir la verdad. Está perdiendo dinero, hermano. Sí, entonces me salió ahí. Y entonces salió un pedacito donde dice que yo andaba con un cuchillo 3 canales. Entonces eso me causó gracia, me dio risa. Porque yo me pregunté, oye, ¿quién de esta época sabrá que es un cuchillo 3 canales? Entonces me dio risa, porque eso solamente lo entenderá algún pandillero de hace, no sé, más de 30 años atrás. Claro que Porque sí. un cuchillo 3 canales era un cuchillo que cargábamos los callejeros de esa época, que era un cuchillo muy fino para pelear. Entonces, pero estos días me causó risa eso que han dicho, me causó gracia un cuchillo 3 canales. Sí, así andaba yo, y muy rebelde. Pero mi madre siempre me predicaba. Y aquí quiero hacer una parte muy especial, muy diciente para los que nos ven, Karen, para las personas que están ahí, que hay que orar siempre por los hijos, Yes. que hay que predicarles la palabra, que hay que creerle al Señor. Porque mi madre siempre que yo iba y me visitaba, porque me fui de la casa, he contado por ahí que empaqué en una bolsa de esas negras de basura, y yo decía, porque el diablo del pecado ni para maletirle a uno. Pero mi madre me dijo, vos que sos el más rebelde de mis hijos, vas a ser un predicador del evangelio. Y yo recuerdo que le dije, yo jamás seré evangélico. Y mira, esto ya es la gracia, la bondad y la misericordia de Dios. Hermano, fue a través del testimonio de su madre que usted empezó a sentir que realmente había un Dios que transformaba, que cambiaba. ¿Tuvo algún encuentro personal o Dios lo llamó por acá solito y le dijo, venga que usted me pertenece a mí? No, siempre mi madre me predicaba. Y yo a veces iba hasta a tomar licor, a cosas de los vicios. Y hasta los que estaban conmigo yo les hablaba del evangelio. Vean, muchachos, arrepiéntanse que Cristo viene pronto. Y ellos se sorprendían, decían, pero ¿por qué no decís si está en la misma? Y era lo que ya mi madre me enseñaba. Claro. Yo tuve un encuentro personal con Jesús de Nazaret, pero yo siempre he dicho que a Jesús me lo presentó mi madre, de la manera que oraba, cómo ayunaba, cómo hacía vigilia, cómo oraba. Yo no olvido las oraciones de mi madre, su lloro frente a Dios. Y una palabra, ella siempre decía que Jesús era su amigo. Entonces yo creo que mi madre sembró en mí o me fue encauzando para ese encuentro también con mi amigo Jesús, con el cual tuve un encuentro personal entre él y yo. Coménteme, hermano Juan Carlos, ¿a los cuántos años fue bautizado en el nombre de Jesús? ¿Y quién fue el instrumento que Dios utilizó para transformar su vida por completo? Bueno, yo he dicho que el instrumento que Dios usó fue mi madre. Me invitaba, me hablaba, me profetizaba. Y un día, bueno, ya me metí en un problema que no se puede salir por medios humanos. El apóstol Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y el evangelio es tan poderoso que fui a un culto por primera vez un sábado, recuerdo. Y después de pensar en tirarme a la calle, no sé, el enemigo me ha metido unos pensamientos que estaban destruyendo mi vida, con un hogar destruido, una vida destruida. Un día fui al culto y ese día fue el día más maravilloso de mi vida. Yo he tenido días felices, yo he tenido días hermosos, el día que nacieron mis hijos, mi hija mayor, mis otros 2 hijos, mis nietos. El día que me casé, el día que recibí bueno, mejor dicho, pero el día más maravilloso de mi vida fue el día que yo conocí a Jesús de Nazaret.
Y fue en un culto donde el pastor predicó hasta un tema sencillo. Aquí hay un muchacho con unos panes y unos peces. ¿Y qué es esto para tanto? Y el pastor dijo, aquí hay un muchacho que si lo que tiene lo pone en las manos de Dios, Dios va a hacer grandes cosas. Y ese fue el día que el Señor se reveló a mi vida. Lloré como quizás ninguno de ustedes tiene idea. Y ese fue el día que el Señor lavó mi alma, perdonó mis pecados y transformó mi vida. Que tuvo que enfrentar aquel joven en cuanto a críticas, porque ya no era el mismo que conocía la sociedad, el barrio, los amigos. ¿Cómo lo percibían ellos después de eso? Cuando lo veían con una Biblia yendo a la iglesia, ¿qué le decían? Bueno, cuando yo llegué al barrio ese día de mi encuentro con el Señor, ellos me notaron. Inclusive me estaban brindando un trago. Entonces yo dije, no, yo no voy a tomar. Y cuando hablé, un amigo mío, se llama Tocayito y otro Cocoyo, que Dios me permitió bautizar a Cocoyo después de muchos años. Él dijo, uy, pues tan raro, ¿a vos qué te pasó? Y yo me puse a llorar, le digo, muchacho, yo no sé a mí qué me hicieron de esos evangélicos, pero yo me siento diferente. Y bueno, yo me notaron. Y claro, ya el otro día, para ir resumiendo, pues yo me vestía diferente. Al otro día pensaba diferente. Fui a buscar a mi esposa, que la había abandonado. El Señor empezó a ordenar mis pasos. Y bueno, fue algo maravilloso. Críticas, bueno, realmente al principio burlas. Por ahí, que evangélico, que pastor, que tantas cosas que le dicen a uno. Pero nada de esto impidió que tuviera esa comunión con el Señor, que el Señor me ayudara como lo ha hecho hasta ahora. Y sobre todo, que el Señor hiciera grandes cosas con nuestras vidas. Amén. Qué gran testimonio y qué gran recordatorio para los que nos están viendo. Decirles que el único que cambia y transforma la vida de una persona se llama Jesucristo de Nazaret. Amén. Hermano Juan Carlos, después de toda esa transformación que era evidente para la sociedad, para su familia, para su madre, pero especialmente para usted, ¿alguna vez usted dijo, yo quiero ser pastor, yo quiero servir al Señor después de todo lo que tú has hecho en mi vida? ¿O nunca se le pasó por la mente a usted? Porque a Dios Amén. ya lo tenía listo. que fuimos escogidos desde antes de la fundación. Así es, Señor. Bueno, yo quiero aprovechar y mandarle un abrazo muy especial a los pastores, a los ministros, por la inspiración que son. Entre ellos mis dos pastores que Dios me permitió tener. Hermano Daniel Aragón, que fue quien me bautizó, bueno, quien me instruyó. El hermano Daniel me enseñó hasta, porque yo me ponía maldacar en camisa amarilla con corbata zapote, pantalones verdes, y a nosotros se va la luz y usted queda alumbrando aquí, recuerdo tanto. Claro. Después empecé a usar camisa blanca, que uso mucho, pero me ponía con fondo, cualquier otra camisa por ahí, hasta una que tenía que aguardiente del Valle. Listo. También me corregía. Soto está con camisa blanca, pero la de fondo dice aguardiente del Valle. Lo que quiero decir es que tuve un pastor que me instruyó en la doctrina, en la palabra de Dios. Y que mi pastor, hermano Daniel, fue un padre para mí, un padre que nunca tuve, porque esos son los pastores. Así es. Y siempre valoré que, siendo un hombre tan inteligente, tan usado por Dios, yo lo veía caminar en mi barrio. Yo decía, Señor, gracias por traer a estos hombres a todo lugar, porque habrá un rebaño y habrá un pastor. Y bueno, mi segundo pastor, el hermano Guillermo Cabezas, un amigo para mí, un pastorazo, un hombre, como él mismo dice, está jugado al palo derecho con Dios. Me enseñó qué es tener amistad con Dios, qué es decir la palabra inspirada por el Espíritu. Así que estos dos hombres fueron inspiración para mí y aportaron mucho al llamamiento que Dios me hizo al pastorado. Un día un pastor fue a predicar y dijo, si Dios no te llama al ministerio, quédate en la iglesia ayudando a barrer, a limpiar las sillas, a hacer los mandados. Y ese día yo pasé al altar y dije, sí, Señor,
Yo me voy a quedar aquí ayudando a barrer, a trapear, a limpiar las sillas. Y oí la voz de Dios en mi corazón cuando me dijo, no, usted va a ser un pastor. Amén, un pastor. Y bueno, ese día sentí la llama que hasta el día de hoy arde en mi corazón. Y antes de eso, por medio de un heraldo, inclusive voy a aprovechar porque aquí lo tengo. Se me adelantó. ¡Un heraldo! Esta mi madre los tenía en su mesa. Sí, señor. El heraldo de la verdad. Y fue a través de este heraldo que un día vi la obra misionera en varios países antes de bautizarme. Y ese día Dios me dijo, usted va a ir a otros países a llevar mi palabra. Así que, bueno, no sé qué más puedo decir porque, a decir verdad, ya me voy poniendo sentimental. Bueno, hermano Juan Carlos, se nos adelantó acá con el tema del heraldo, pero más adelante vamos a contextualizar esa pregunta. El 22 de febrero de 2004 inicia su vida ministerial en el departamento de Chocó. Tenía, ¿cuántos años? ¿25? Yo tenía 25 años. Allí lo envía el Señor como pastor. ¿Cuál fue esa primera congregación y cómo la recuerda? Mi amado Tocoromá Chocó, una congregación en el Pacífico. No sé, duramos, pues una noche amanecimos en Buenaventura, Cali, Buenaventura, y al otro día madrugamos hacia Chocó y allá llegamos en la noche, en el río, en el mar. Fue una congregación preciosa. Tocoromá le recuerdo como la gente que me enseñó a orar, la hermana Carmelita, que era casi cieguita, y llegaba a orar siempre a las 2, 3 de la mañana, y la oración era a las 5 de la mañana, y bueno, historia he contado muchas. Y un día yo le regalé un reloj despertador para que no me levantase a las 5 de la mañana, y llegó a las 2 al otro día. Le regañé. Ana Carmelita, te di un reloj a las 5, yo sí, mi pastor, pero yo me levanto a las 2, a las 3. ¿Qué voy a hacer? Carmelita me enseñó qué era la oración. Y la hermana Jacinta, que siempre traía papayas, cañas, siempre daba ofrenda. Esa me enseñó qué era dar para Dios. Y otros, hablo del hermano que me enseñó la unicidad, no quiere decir que no la sabía. Yo era el pastor, Chevo. La unicidad de Dios, quien decía que no, que así el hermano Lance, un ejemplo que él ponía, se levantara de la tumba y le dijese un ejemplo, no un ejemplo. Chevo, lo que te enseñé fue mentira, lo que trae a Colombia, Jesucristo no fuese Dios, él diría que, ve, volvé y morite, porque Jesucristo es el único Dios que existe. Así que, no, pues, todo lo más fue la cátedra para mí. Ahí aprendí a ser pastor, porque mis ovejas me lo enseñaron. Gloria a Dios. Por esos ancianos, por esas columnas que al día de hoy siguen dejando huellas, aunque algunos de ellos ya quizás hayan partido con el Señor. ¿Cuánto tiempo de permanencia, hermano Juan Carlos, en el litoral pacífico? Bueno, estuve 2 años y pico, estuve en el litoral, claro que sí. Después de algunos años, Dios reafirmaba su propósito y fortalecía su ministerio. Fue líder de los conquistadores pentecostales, presbítero en 2 oportunidades. Actualmente también es presbítero A del distrito número 25. También desarrolló el trabajo como evangelista distrital en varias ocasiones. Amén. Aquel joven que vendía estuches de celulares en los semáforos, que también emprendió en aquella primera congregación con velitas, porque quizás no había luz natural, y muchísimas más anécdotas y vivencias que fortalecieron ese ministerio que hoy tiene y que ha sido y seguirá siendo de bendición para todos nosotros. ¿Alguna vez usted se imaginó que podría llegar a ser misionero? Bueno, ahora que yo te escucho hablar, pienso en todo lo que Dios ha hecho. Él es muy bueno. No sé cuántas cosas pudiera yo decir. Solo que todo esto ha sido por su bondad, por su gracia, por su favor. Y ya que me hacen la pregunta, yo nunca imaginé cuántas cosas maravillosas tenía el Señor para mí. Y sé
de verdad lo creo que las tiene para muchos que están aquí hoy frente a nosotros, porque aquí está el Señor. Él es el que promete y Él es el que cumple. Pero ahora que lo decía hermana Karen, de verdad nunca, nomás llegué a imaginar tanta bondad como Dios nos ha dado y ha tenido. Hermano, ahorita tomaba esta cartilla que la tenemos, que hace parte del órgano oficial del Departamento de Comunicaciones de nuestra Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Su madre tiene su mayor ejemplo en su vida cristiana, en su vida. Coleccionaba muchas de estas porque eran nuestras revistas, era nuestro medio de comunicación. Bueno, sigue siendo también. Usted un día lo tomó, lo vio y dijo, el Evangelio no solamente, o la iglesia a la que pertenezco no solamente es en Cali, en Bogotá, en Cartagena, en la costa, en el Pacífico. Mi iglesia o la iglesia del Señor está por todo el mundo. ¿Qué le dijo Dios ese día cuando usted tomó el heraldo de la verdad? Bueno, esta cartilla las coleccionaba mucho mi madre, el heraldo de la verdad. Y la primera vez que tomé un heraldo yo era un inconverso, o apenas estaba yendo a la iglesia. Y aquí me di cuenta que la iglesia no solamente es en Cali, como tú lo has dicho, sino que estaba en Bogotá, en el Caquetá, en el Putumayo, en el Chocó, en Montería, en Barranquilla, en la costa atlántica, pacífica, en los Santanderes. Bueno, y dije, wow, la iglesia es grande. Pero cuando seguí viendo, leyendo, me di cuenta que había obra misionera en Costa Rica y en otros países. Y pensé para mí, oiga, si esta iglesia es grande, más grande es el Dios de esta iglesia. Y ese día sentí el llamado a la misión, donde Dios me habló y me dijo, algún día tú vas a ir a predicar el evangelio a otros países. Cosa la cual Dios ha permitido. Ya ustedes se han podido dar cuenta, porque lo que Él promete, Él lo va a hacer posible. Él no falla. Hermano, puntualmente en noviembre de 2020, eso que el Señor le dijo aquel día con esa cartilla, lo cumplía en esa fecha. Son despedidos estando en Icú, novena de Palmira, Valle del Cauca, para cumplir con la gran misión de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Más exactamente en Guinea Ecuatorial, ¿verdad que sí? Amén. La capital. Es como una isla, ¿no? Como hablar de San Andrés aquí en Colombia. Tal cual. ¿Qué significó para usted específicamente ese continente, ese lugar, esa ciudad? Porque yo sé que ahí hay algo que usted tiene para contarnos. Bueno, yo cuando era un niño y pasaban los aviones cerca donde yo vivía, yo decía, algún día iré a África, a aportar algo a mis ancestros. Pero nunca llegué a imaginar que iba a ir por lo mejor, que era la predicación del Evangelio de Jesucristo. Así llegué, tú lo has dicho, en el 2020. Tuve una experiencia que en el celular, un día me salió Guinea Ecuatorial. El hermano Marcos Pavón y algunos hermanos de la Junta en España habían ido a visitarles. Y cuando escuché la canción, este día es un día de bendición de Dios, nunca jamás lo olvidaré. Hermanos y hermanas, es un día de bendición de Dios, nunca jamás lo olvidaré. Como que sentí como que una flecha salió del celular, un ejemplo, y me traspasó el corazón. Y Dios me habló. Me dijo, te presento tu nueva casa. Bueno, ahí me dio temor. Yo dije, no, eso lo administra España, yo estoy en Colombia, a mí no me han llamado a las misiones. Pero otra vez la voz de Dios diciéndome, te presento tu nuevo hogar. Así que la Biblia dice que todo lo que Él ha querido, lo ha hecho. Así es. Y que para Dios no hay nada imposible. Amén. Así que apagué el celular, me dio temor. Y como al año me llamaron, me mandaron una carta citándome para entrevistarme para la obra misionera internacional, porque hay obra misionera nacional. Y bueno, ahí me hablaron, me hicieron la entrevista al honorable consistorio. Y al otro día me llamaron, o por la tarde, ese mismo día, diciéndome, tu país es Guinea Ecuatorial, África.
Y me acordé del video, lo busqué hasta que lo hallé. Y era justamente el país que Dios me había mostrado hace un año atrás, diciéndome, te presento tu nuevo hogar. Así que bueno, ya podrán entender ustedes por qué me sentí así en Guinea Ecuatorial, Sí, como de verdad estuviese en casa. tal cual, hermano, usted lo describe porque así lo vivió. África es uno de los continentes, de las regiones del mundo más golpeadas por la economía, factores socioculturales, desnutrición, hambre, violencia, hechicería, tantas cosas que quizás hacen de este continente, de esta región, quizás uno de los más difíciles a nivel mundial. Compártanos, hermano, una experiencia que le haya fortalecido grandemente y en la cual haya visto la provisión de Dios a su favor estando en ese lugar. Bueno, yo primero quiero agradecer a la iglesia en Colombia y en el mundo entero por amar la obra misionera, por aportar por la obra misionera, por tantas cosas. Porque no es fácil una persona que tiene otra cultura, otra manera de ser, de pensar, de comer. Allá me la pasaba yo comiendo cocodrilo, mono, serpiente y lo que más me fascinaba en África, primero predicar a Cristo y segundo que todos pensaban que yo era de allá. Bueno, yo no sé por qué, ya ustedes se lo imaginan. Pero fue como anillo al dedo. Guinea Ecuatorial yo digo que es mi país. Y allá me siento de la etnia Fan, un somo de tribu, un tumo. Bueno, el africano que esté viendo sabrá de qué hablo. Así que, muy feliz porque a pesar de este contexto que les he hablado, tuve experiencias muy lindas. Bueno, entre ellas quiero decir que una vez fuimos a visitar una familia y bueno, la situación estaba difícil, aunque África es muy bueno, una bendición, pero tal vez la situación de esa familia estaba difícil. Entonces cuando entramos estaban comiendo arroz solo y primero había entrado Yamile, yo estaba parqueando el coche, y cuando ella salió corriendo llorando, ¿qué te pasa? Yo pensé que había sucedido algo malo. Me dijo, no, es que esa familia está comiendo solo arroz. Y entonces, pues cuando fui a ver, ya me habían mandado mi sustento desde Colombia, desde España, el sustento. Entonces fuimos a traer un mercado también para compartir con esa familia. Entonces, podría contar muchas otras historias, pero esa me pareció muy bonita. Que el hermano sepa que cuando envían para el sustento de los misioneros, cuando se ofrenda, cuando se da, no solo es para el misionero, sino también para otras necesidades de otras personas que quizás el hermano, la hermana, la persona nunca llega a imaginar, pero que Cristo las hace allá en esos países donde también hay mucha necesidad. Ahora que habla puntualmente de esa ofrenda, de ese aporte, que aquí está a través de este sobrecito que nos dan. Amén. Cada día misionero, que con mucho amor y que con lo que Dios pone en nuestro corazón, lo damos, ¿verdad? Y a veces, muchas veces pensamos como que bueno, sí, pero realmente tiene una trascendencia tan importante porque la oración, el aporte, la ayuda es importante porque solos es difícil hacer el trabajo del otro lado del mundo. Hermano, Amén. ¿qué significaba para usted cuando llegaba esa ayuda? Bueno, nosotros construimos la iglesia allá en Guinea Ecuatorial, por gracia de Dios. Y era bonito cuando llegaba la ayuda, que para comprar bloques, que para comprar cemento, aunque los hermanos también allá se esforzaban mucho. El africano es muy bueno para dar. El africano es de un corazón así de grande. Allá tuviera cuando nos servían la comida, como la gente nos trataba. Entonces ellos también aportaban o aportan. Pero era lindo también cuando llegaba la bendición desde nuestros países, desde otras partes que yo uso mucho, y verlos a ellos como mientras se pegaba un bloque construyendo el templo, oraban en su lengua. En Samamba, Ranamina, Colombia, en Samamba, Ranamina, Colombia. O sea, Dios bendiga a Colombia. Así que, hermano, cuando usted aporta allá, la bendición también le viene de allá para acá. Así es, Señor. Esta pregunta que le voy a hacer se la he realizado
a algunos misioneros vigentes y a otros que por la gracia del Señor han pasado por ese lugar especial. Es un lugar especial que Dios ha diseñado para esos hombres que traspasan fronteras, toman ese avión y se despojan de absolutamente todo lo que tienen acá. ¿Qué ha sido para usted lo más difícil de ser misionero? ¿Y qué ha sido lo más compensatorio? Porque vemos en los informes misioneros mensuales el registro bonito, ¿verdad? De las almas que se entregan, los que se bautizan, todas esas cosas, pero detrás de eso, mi hermano, cuéntamelo usted. Lo más difícil de ser misionero, a ver si mis compañeros por ahí están de acuerdo. Bueno, yo le voy a decir, me lo dijo el hermano Vicente Arango, director de misiones extranjeras de nuestra iglesia. Pero Juan Carlos, lo más difícil de un misionero no es venir acá. Lo más difícil es volver. Y yo no entendía, porque el hermano Vicente me dijo eso en Guinea Ecuatorial, cuando nos fue a visitar. Pero ahora que he vuelto a Colombia con mi esposa, nosotros hemos hablado y hemos llegado a esa conclusión. Lo más difícil de un misionero es volver. Porque tú quedas, no sé, si los misioneros que están aquí pueden conseguir conmigo. La mitad de la vida, digo yo, se queda allá. Yo no sé cómo voy a decir, pero el corazón se te parte en dos. Yo todos los días recuerdo Guinea Ecuatorial. Todos los días recuerdo las personas de ahí. Recuerdo mis comidas, recuerdo las calles de Guinea, recuerdo la gente, la cual amamos con todo nuestro corazón. Así que creo que es lo más duro de volver, porque allá por lo menos allá tuvimos una niña, Carmen, nuestra hija. Un día fuimos a su casa y hicimos un devocional y después la vi llegar a la iglesia y ver la transformación de ella y de mi Mayán, de Tomás, un hijo mío que tengo en Cristo, un Timoteo le llamo yo. Verle cómo llegó a la iglesia con una cadena aquí en el cuello, cómo Cristo transformó su vida. Y también ver cómo se reconciliaron un hogar destruido. Y bueno, ¿qué más puedo decir? Verles cómo este hogar nos tomó cómo recibieron el Espíritu Santo y ahora cómo le sirven a Dios porque son pastores. Y ahora cuando veo a su hijito, Daniel, no sé si Daniel ya tendrá unos 11 años, pero verlo cómo toca el piano en la iglesia y todo, de verdad que eso te trae, lo que decía ahorita Maca, eso te trae una satisfacción por el trabajo hecho. Porque como dice la Biblia, el trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Muy a menudo le escuchamos decir en sus enseñanzas, este es mucho Dios el que tiene esta iglesia. Yo creo que ya eso es una frase célebre de nuestro Carlos. Y cuánta razón tienen esas palabras. Amén. Pero yo creo que usted las dice a viva voz por ese testimonio tan maravilloso. Porque cuando uno vive esas experiencias y experimenta el poder de Dios a viva voz, lo puede decir. Compártanos, por favor, hermano, una de esas experiencias en la cual haya dicho a viva voz, este es mucho Dios el que yo tengo. Bueno, Karen, yo he amado a Dios. Le amo con todas las fuerzas de mi corazón. Él lo sabe. Amén. Y me lo he disfrutado también. Porque no solo quiero estar en el Evangelio, quiero disfrutar del Evangelio. Yo creo que hay gente que puede estar y no disfrutar. Entonces esto lo he disfrutado. Soy evangélico y me gusta el Evangelio. Ese término, gustar y ver que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él, lo entiendo y lo vivo a plena voz como lo ha dicho. Entonces cuando digo este es mucho Dios, es por casos del ser de Jesús, como Él es, lo que Él dice, lo que Él hace. A mí Jesús por eso me llena del todo al todo. Desde el día que lo conocí, yo jamás pensé en volver al pecado. Porque pienso que el que tiene a Cristo lo tiene todo. Así es. Entonces, por ejemplo, cuando Él va a la casa de Saqueo,
Y cuando dicen que porque había ido a casa de un pecador, él dice, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y cuando él dice, él también es hijo de Abraham. Entonces esa defensa que el Señor le hace, el trato que él nos da, ahí es donde sale de mí para decir, mucho Dios el que tiene esta iglesia. Y es mucho Dios el que tiene su familia. Amén. Porque su familia es fruto de su labor ministerial. De aquella madre que oraba, que doblaba rodillas, que clamaba al Señor. ¿Qué significa para usted, hermano Juan Carlos, ver a sus hijos entregados y dispuestos al servicio del Señor? Amén. Ya no el pastor, sino el padre, el ser humano. Bueno, para mí es una honra. De verdad, mis hijos son un regalo de Dios. Yo tengo mis 2 hijos varones. Yo nunca olvido que siendo unos niños, unos bebés, los puse en una cama. Nosotros muy pobres. Una vida muy humilde. Y un día los 2 los puse en una cama. Yo estaba recién bautizadito. Y me puse a llorar. Puse la mano sobre ellos 2 y le dije, Señor, mire, yo no tengo ni siquiera para contarle a esos niños un tarro de leche. Por favor, ayúdeme a levantar a estos muchachos. Y oí la voz de Dios que me dijo, tranquilo, yo te voy a ayudar con ellos. Y hoy veo esos gigantes, esos hombres que aman y sirven a Dios, como son mis hijitos, que Dios me los guarde. Los veo cada uno con su esposa, cada uno con sus hijos. Cómo aman a sus esposas, a sus hijos. Y sobre todo, cómo aman y sirven al Señor. Yo creo que es una satisfacción muy, muy grande. Y bueno, también tengo a mi hija, Shirley, una princesa para mí, y verla. No. Yo me voy quedando sin palabras. Shirley es una joya. Aquí está su esposo, inclusive mi yerno David, la de cámara, mi nuera, que se han convertido en una hija para mí. Y bueno, mis 5 nietos, un varón, 4 niñas, y una que viene en camino. Así que, ¿qué más puedo pedir? Pero es un abuelo tierno, consentidor, es un abuelo dispuesto, que consciente, que disfruta su familia. Hermano, su madre, la hermana Priscila, ya no está, partió con el Señor. Yo escuchaba un podcast de ella que decía puntualmente que se sentía feliz, realizada, plena y satisfecha. ¿Sabe por qué? Porque veía cómo sus hijos y su familia le servían al Señor. Y hablaba puntualmente de usted, de mi hijo Juan Carlos. Lo veo feliz sirviéndole al Señor. Y hoy mi familia son más de 10 pastores, esposas de pastores. Y qué bonito, qué hermoso ver que aquella historia sin Cristo hoy se convierte en una historia de redención, de amor, de perdón y de salvación, de restauración. ¿Qué le dejó su madre? ¿Qué significa para ella? ¿Qué sigue significando? Madre. Bueno, mi madre me dejó a Jesús. Y yo creo que es la más grande herencia que se le puede dejar a un hijo. Me dejó a Jesús de Nazaret. Se la llevó a ella y se quedó conmigo. ¿Quién como nuestro Dios? Así que mi madre y yo hemos tenido un versículo, nuestro versículo de nosotros dos. Salmo 86, versículo 16. Da tu poder a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva. Así que mi madre me dejó esa herencia. Ella, una sierva de Dios, siempre le pedimos a nuestro Dios que dé su poder a su siervo y que guarde siempre al hijo de su sierva. Bueno, hermano Juan Carlos, usted hoy día, y yo creo que esto lo sabemos jóvenes de esta nueva generación, es realmente un ejemplo vivo de un hombre de Dios. Su personalidad, su humildad, su carisma han sido claves para darse a conocer, a querer,
a que a cada lugar al que va lo reciban con amor, con los brazos abiertos. Hermano Juan Carlos quiere una foto, quiero esto, quiero lo otro, lo amamos, lo queremos. Para usted, ¿cuál es la cualidad más importante que debe tener un ministro de Dios? Bueno, la cualidad de un hombre de Dios, no, que ame a Dios con todas las fuerzas de su corazón y que ame a la gente, de ellos a su familia. Yo creo que puede ser algunas cosas que me pueden caracterizar. Amo a Dios, amo a mi familia y amo a la gente. Gloria a Dios. Amo a las personas, cualquier tipo de persona. No me interesa si es alguien de la calle, si es un ingeniero, un abogado, o un médico, o alguien que maneja una carreta en el mercado. No, porque es lo que ellos aman, la gente. Y bueno, tú lo has dicho, siempre tener humildad y sencillez, porque esa la aprendemos de Jesús. Sí. Él dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Gloria a Dios. Y esa humildad se le agrega el valor de ese carisma y esa chispa, será por ser talento. Tiene que ver. Hermano, Tiene que ver, claro que sí. hoy en nuestras iglesias, muchos de nuestros hermanos sufren en silencio, enfermedades, no solo disfuncionalidad familiar que la hemos vivido en carne propia, ¿verdad que sí? No solo enfermedades mentales, depresión, ansiedad, y que poco se habla de esto, infidelidad, traiciones, traumas. Y este año manejamos un lema, Unánimes. ¿Usted se considera un pastor empático y atento a estas necesidades de la iglesia, de estos hermanos? Claro que sí. Unánime, nuestro gran lema para esta vigencia. Y unánime quiere decir que aunque seamos distintos, amén, somos miembros de un solo cuerpo, el cual la cabeza es Cristo. Así que yo creo que fue un lema acertadísimo, decimos en nuestra tierra, para la iglesia de hoy, donde cada uno tiene una personalidad, otro una manera de ser. Tú sabes que hay muchas regiones, ahora andamos en la costa, y aquí ahí se dice una hermana hoy, vamos a dar un vueltón. Pero lo importante es que aunque seamos diferentes, tenemos un mismo Dios, un mismo Cristo, al cual servimos, amamos y el cual estamos esperando. Hermano Juan Carlos, ya para ir finalizando, ¿cómo le gustaría ser recordado? Como un hombre que ama a Dios, ama a su familia y ama a la gente. Eso sería que me gustaría que siempre me recuerde. Amo a Dios, amo a mi familia y amo a la gente. Gloria al Señor. Su esposa, su cómplice, bueno, no está aquí con nosotros, pero nos hubiese gustado tenerla, nuestra hermana Yamile, que es mencionada en todas las enseñanzas, es la mujer de su vida, es la dueña de su corazón. ¿Cuántos años de casado? Bueno, yo con Yamile en todo vamos a ir para 30 años. 30, este número me queda difícil. Se la puse difícil, ¿ah? 30. Y me ha salido buena, mi querida Yamile. 30 años. ¿Qué mensaje, hermano Juan Carlos? ¿Qué consejo le daría a nuestra generación de jóvenes que deseen lograr ese matrimonio que usted hoy consolida, trabaja, tiene y sostiene? Porque Dios es el centro. Así que me Bueno, a mí me pasó algo con Yamile, a mí, puntual. A veces discutíamos todo lo que puede pasar en un hogar. Teníamos momentos muy duros de caracteres, bueno. Y un día Dios me dijo, Juan Carlos, tú amas a Yamile, pero no la has aceptado todavía. Entonces es importante amar y aceptar. Por ejemplo, ella es muy de cuadros en la pared, de cosas. Yo soy más simple. Pero entonces yo ya no discuto por eso, ya la he aceptado como ella. Entonces ahora los cuadros los llevo yo y ya está. Claro. Entonces yo creo que para las nuevas generaciones en cuanto a pareja hay que amar, y amar es aceptar. Ok.
Ya para finalizar, ahora sí, hermano Juan Carlos, recientemente despedimos a nuestro hermano Álvaro Torres, columna de esta iglesia, quien hace parte de la historia de estos 88 años y Iglesia Pentecostal Unida de Colombia aquí. ¿Qué representó para usted y qué legado le deja? Porque ahora él entregó la bandera. Amén. Es importante, ¿no? ¿Quién la sostiene? Claro que sí, los que venimos allá atrás. Yo creo que el hermano Álvaro Dios lo usó para que nos enseñara, y para que nos enseñara bien. Hay algo que particularmente he aprendido. No es solo hacer lo que Dios dice, sino como Él lo dice. Yo creo que el hermano Álvaro eso representó, al menos para mí, creo que para muchos, por no decir todos. No es solo como Dios dice, sino como dice que se haga. Por ejemplo, Dios dice, vení ante mi presencia, pero dice, ¿cómo? Con regocijo. Dice, por ejemplo, entrar por sus puertas, pero dice, ¿cómo? Con acción de gracias. Pero hermano Álvaro, para mí significa eso, porque sigue siendo un maestro para nuestra vida, el cual yo he usado mucho, y es, a Dios se le ama, y la mejor manera de amarlo es como Él dice que le ama. Ha significado mucho para mí. Bueno, un día oró por mí, y te voy a decir la oración que hice. Señor, guarda su integridad ética, guarda su integridad moral, su integridad espiritual y su integridad física. Es la oración que el hermano Álvaro hizo un día por mí, y la guardo en mi corazón, y creo que así es en el nombre de Jesús. Y bueno, aquí estamos los que vamos a seguir su legado. Claro que sí, en el nombre de Jesús. Carlos, muy agradecida con el Señor por este espacio tan especial que habrá marcado los corazones de cada uno de los hermanos que están aquí, amigos, sobre todo de acá, de esta seguidora. Gracias por concederme este espacio, por abrir su corazón, contarnos esas experiencias y esas vivencias que han sido el soporte, que han sido el testimonio, que han sido la formación para ser el hombre que es hoy día. Muchísimas gracias. Esto ha sido Palabra, Vida y Propósito. Amén. Dios les bendiga. Un gran abrazo en el nombre de Jesús.